perdonen que tardé porque estaba grabándoles la clase. Así que por eso tardé en ingresar, pero ahora me metí por otro lado, a ver, vamos a ver. ¿Estamos todos? Ahí vamos. ¿Cómo se extraña la presencialidad? Sí, la verdad que sí, ya está difícil esto. Cansa. Ya, bueno, no se preocupen, que no los voy a agobiar. La idea es que les sirvan las clases y que vayan un poco avanzando. No, cansa esto de la tecnología, falta la cosa social de verse. Compartir un mate, pero yo no sé si eso se va a poder volver a hacer. No, eso no. Pero bueno, que sea presencia y distancia, ¿qué vas a...? Exacto, sí. Qué, qué bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que adaptarse y tenemos que estar agradecidos que por lo menos tenemos el privilegio de estudiar, porque realmente hay gente que está pasándola mal. Así que en ese sentido, bueno, tratar de ver lo positivo, ¿no? Pero es muy difícil gestionar la pandemia con todas las preocupaciones. Yo tengo familiares que ya han fallecido. Eh, es muy difícil y bueno, pero bueno, hay que seguir y apechugar y bueno, tratar de encontrar el aprendizaje y lo positivo a todo esto, que parezca difícil encontrarlo. Pero bueno, seguimos compartiendo la pantalla. Por allí. Ahí va. Bueno, entonces, ¿alguien se anima a leer el 2006-18? Así no quedo tan sola. Yo lo leo. Nombre. El derecho aplicable al nombre es el domicilio de la persona de quien se trata al tiempo de su imposición. Su cambio por el derecho del domicilio de la persona al momento de requerirlo. Perfecto. Bueno, ven cómo acá trasciende, lo importante es el domicilio de la persona, ¿no? O sea, básicamente para imponer el nombre, digamos, para aplicar el nombre, poner el nombre, y también para cambiarlo, que también está el tema del derecho a cambiar el nombre, ¿no? Y pienso obviamente como un derecho que es fundamental, ¿no? El derecho a nombrarse como uno desee, ¿no? Y pienso en todo el colectivo LGTBIQ+, que básicamente el tema de la identidad y de cómo uno se identifica es muy importante para la vida en sociedad y la vida, digamos, preservar el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Bien. En cuanto a la fuente de convencional, bueno, básicamente siempre la idea es citarle los tratados de derechos humanos porque obviamente nosotros en nuestra materia siempre estamos en un diálogo permanente de fuentes. Así lo establece el Código Civil y Comercial, pero bueno, la Constitución Nacional básicamente nos habla de la jerarquía, ¿no? Y en la jerarquía siempre van a estar los tratados de derechos humanos. La Convención, que es la Convención de los Derechos del Niño, es un tratado dogmático, le llamamos dogmático porque obviamente lo que regulan son los derechos, garantías fundamentales, y acá se nos va a colgar de vuelta.
pragmáticos, eso, la distinción ustedes la recuerdan de la primera clase de haber sido, son los que determinan cuál es la jurisdicción competente y cuál es el derecho aplicable para resolver esa relación jurídica internacional. Y los tratados de cooperación son los últimos tipos de tratados, que son los de cooperación jurídica internacional, que nos permiten básicamente que se respete el derecho extranjero, se territorialice una sentencia, se puede inscribir en otro estado, distinto al de donde se originó, se puede hacer una restitución internacional de menores, se pueda hacer un intercambio de información del derecho extranjero. Es decir, la cooperación es fundamental. Las tres patas, digamos, son jurisdicción, derecho aplicable y cooperación. Y encima de todo eso tiene que estar en diálogo permanente con los tratados de derechos humanos. Entonces, el artículo 7, inciso 1, nos habla del derecho del niño al nombre, ¿no? Que está vinculado con este derecho a la identidad. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, digamos, desde que nace a un nombre. La Convención Americana, en el artículo 18, también establece el derecho de una persona a un nombre propio y a los apellidos de los padres, o uno de ellos, y la ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para que, digamos, no existan, digamos, mediante los distintos nombres supuestos si fuera necesario, ¿sí? O sea que las disposiciones de la fuente convencional en materia dogmática existen. Bueno, se colgó porque ya les dije, pasa eso, cuando admitís una persona se pone. Volvemos a compartir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Ya sé que esta hora es un garronazo total y absoluto, pero bueno, vamos a tratar de hacerla dinámico, tratando de que la cosa vaya lo mejor posible. Bueno, entonces, bien. Bueno, vamos por aquí, bueno, el tema del nombre. Y en la fuente interna, bueno, el artículo 62 nos habla obviamente de la parte, digamos, doméstica, de lo que sería el ordenamiento jurídico interno, ¿sí? Que habla de que el nombre, digamos, es un derecho y es un deber, digamos, ¿no? O sea, básicamente están, digamos, todas las disposiciones, la que fue derogada, antes estaba contenida en la ley 18.248, específica en materia de nombre, que luego fue derogada por la 26.994, por lo cual nos encontramos ahora con estos artículos 62 a 72 que nos hablan de todas las reglas concernientes al nombre, que las tenemos que conocer, porque por más que trabajemos sobre conflictos internacionales, cuando se deba aplicar el ordenamiento jurídico argentino, vamos a tener que aplicar estas disposiciones que se encuentran en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque como no tenemos fuente convencional específica ratificada por Argentina en materia de nombre, digamos, específica me refiero a que te resuelva jurisdicción internacional y derecho aplicable. Sí tenemos tratados dogmáticos, ya los mencionamos, pero vamos a ver que tenemos que aplicar el derecho interno, que por ejemplo nos hablan las reglas específicas que tienen que existir para que ese nombre sea considerado y demás, ¿no? En cuanto al apellido, bueno, pueden ser uno, dos, pueden explicar todas las distintas. Y en cuanto a la extravagancia, el sentido que se utiliza en legislación, no es solamente el común, sino que hace referencia a los nombres que por sus características de rareza pueda provocar una repulsión o rechazo. Bueno, me acuerdo que en una época que se hacían cachadas, era muy común llamar por teléfono a una persona de apellido Piz. Bueno, y se hacían numerosas cachadas con respecto a eso. Bueno, hay ciertos nombres que dan lugar a estas humillaciones o burlas que perturban a la persona. En cuanto al apellido de los hijos, bueno, como principio general también está regulado en el artículo 64 y determina, bueno, que se permite
ambos apellidos, si están de acuerdo el padre y la madre, o padre, padre, madre, madre, porque hoy sabemos que obviamente existen diversidad familiar. E incluso existen familias monoparentales. O sea que la familia nuclear se daba por sentada, hetero, cis, normada, digamos, da paso a nuevas concepciones de familia, de esto ya que obviamente existían en la realidad, pero que bueno, hoy se traducen en la normativa del Código Civil. También se incorpora esta facultad que tiene el hijo de solicitar la adición del apellido del otro progenitor, ¿no? Cuando ya tiene la mayoría de edad. Bueno, mi sobrina lo hizo, o sea, básicamente, bueno, decidió incorporar el apellido de la madre, que no estaba prima facie, digamos, en su documento de identidad, lo cual es importante, en realidad debe tener conflicto con el padre, pero bueno, lo cierto es que eso es un derecho de la persona humana, es un derecho personalísimo, que tiene que ser garantizado. El artículo 65, bueno, establece que la persona menor de edad sin filiación determinada, bueno, tiene que igual ser anotado por el oficial de registro civil, con el apellido que está usando en su defecto con un apellido común. Es decir, se ponen todas las hipótesis para que la persona goce del derecho a un nombre. ¿Sí? Prenombre y nombre. Su nombre de pila más su apellido. También la persona con la edad y grado de madurez suficiente, carezca de apellido, también puede pedir la inscripción. Ustedes saben que el Código Civil hizo una modificación bastante importante respecto del todo, digamos, consagrando la Convención de los Derechos del Niño en lo que hace a la capacidad progresiva de los niños. O sea, y hace como una suerte de escala. Aparece el niño de 0 a 13 años, se es niñe, de 13 a 18 se es adolescente. ¿Sí? Y dentro de 13 a 16 aparecen una serie de capacidades progresivas que puede ir asumiendo conforme a ese grado de madurez que son considerados, ¿no? O sea, nosotros damos un seminario que se llama Protección de la Niñez en Derecho Internacional Privado, y dentro de las cuestiones que trabajamos, por ejemplo, está el tema de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, donde vemos que en esa capacidad progresiva y en ese derecho de ser oída, la persona menor de edad puede decidir no retornar a su residencia habitual y que su decisión sea considerada. Pero bueno, en cierta manera, todo eso se va considerando conforme a la edad que tenga, ¿sí? Hay ese grado de madurez que se presume que va a tener. Bueno, como decía el artículo 67, después todas estas disposiciones ustedes las revisan desde el código, atiende básicamente al principio de no discriminación, ¿sí? O sea que el principio de discriminación es un principio fundamental dentro del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? O sea, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de e o sin ella. O sea, seguimos de, ¿sí? Como esa cosa de posesión, pero bueno, en esa idea de la diversidad de opiniones, está considerado que una persona quiera poner de otra, cosa que en mi caso no, generalmente la mujer respecto de la, ¿no? La persona divorciada cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto por motivos razonables, si usted le autoriza, conservar. Es decir, vamos a ver que hay una cantidad de disposiciones relativas al nombre que son importantes, ¿no? La referencia al nombre del hijo adoptivo, nos remite todo lo que es la filiación adoptiva, y básicamente que consagran esa idea de otorgar el apellido del adoptante al adoptado de la pareja, digamos, al adoptante, digamos, del adoptante al adoptado.
También el 69 nos regula toda la cuestión sobre cómo se cambia el nombre. Si deseo cambiarlo, lo puedo hacer. Esto que es obviamente una gran demanda de todo el colectivo LGTBI queer, que es muy importante, fundamental, diría. Y vamos a ver que básicamente el principio es la inmutabilidad del nombre, pero obviamente que en el caso concreto, según la prueba producida, si se da el caso, permite básicamente el cambio de nombre. Artículo 70 y 71, bueno, nos refieren al proceso, todo lo referido al proceso para el cambio de nombre y la protección del nombre. Ustedes van a ver que en el Código Civil y Comercial hay disposiciones relativas al proceso, ¿sí? Eso esperemos que no tenga tachas de inconstitucionalidad. En realidad todas las cuestiones procesales son básicamente de autonomía de las provincias, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en ese sentido aparecen disposiciones de neto corte procesal. El artículo 72 nos habla del seudónimo, ¿sí? De una persona, cuando un nombre se torna famoso, ¿no? Y puede ser público y goza de todas las garantías que se le otorgan al nombre. Para obtener la protección del derecho, quien emplea un seudónimo debe haber trascendido, por ejemplo, en alguna actividad. Por ejemplo, el lamentablemente fallecido hace poquito el papá de Mafalda, que fue Quino, ¿no? Que digamos, no era su nombre, pero él trascendió de esa manera. Bien, entonces, como decimos, el nombre es una categoría jurídica que el derecho protege como derecho esencial de un sujeto de derecho imposible. Es por eso que en el libro sexto aparece regulado, como lo habíamos leído ya en el artículo 2618, y se va a regir por la ley del domicilio de la persona. La ley personal del domicilio va a referir todo lo relativo a su posesión y al cambio de nombre. Si el domicilio de la persona está en la República Argentina, nos vamos a aplicar los artículos 62 a 72 para el cambio de nombre. Y vamos a aplicar el derecho de su domicilio, el domicilio de esta persona en Argentina. Bien, por más que la persona haya sido de nacionalidad de origen de otro estado. Para el cambio siempre, obviamente, como el principio es de inmutabilidad, para el cambio siempre interviene un juez, ¿sí? Bueno, el cual, aparte de apreciar todas las razones y causales de modificación, no tiene que generar perjuicios a terceros, ¿sí? Por ejemplo, les menciono un caso interesante de Gabriela Mansilla, el caso Lulú, no sé si ustedes lo conocen, de una niña de 4 años, una melliza, que había nacido con un hermanito. En principio les habían asignado el sexo varón, porque ustedes saben que cuando nacen, como tenemos una concepción binaria del derecho, sos hombre o sos mujer. Y esa sexualidad basada en la genitalidad, por más que hay personas intersex que nacen, hay una película con Ricardo Darín que se llama XXI, bueno, no sé si la han visto, que es interesante, pero bueno, independientemente de esos casos, mal llamados hermafrodita, lo cierto es que uno nace y queda determinado por su genitalidad a ser hombre o ser mujer. Y eso luego determina su posición en el mundo, lo que se llama el género, ¿sí? Que son los roles o atributos culturales que se asignan a las personas por las condiciones fisiológicas y sexuales, ¿no? Entonces, ¿a qué venía todo esto? Que el caso de Lulú era, en realidad, se le consideró varón, pero a los 4 años de edad, la mamá es Gabriela Mansilla, escribió un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa. La nena le dijo, mamá, yo nena, yo princesa.
Y a partir de allí, bueno, es un caso muy conocido, lo habrán escuchado y lo habrán visto. Y a partir de allí empezó toda una lucha por el reconocimiento de esa identidad, ¿sí? de identidad sexual de esa niña, la autopercibía como niña porque tenía cantidad de problemas. Porque cuando la llevaba al médico, deme el documento de identidad. Y decía Jorge. No, el de la niña. Sí, es este. Y era toda una gran problemática para moverse, para que se reconocieran otros derechos. Por eso aquí tuvo que intervenir un juez para hacer este cambio de nombre en el documento. Ya. O sea, qué importancia ven que tiene el nombre. ¿Sí? Es muy importante. Bien. Vamos a pasar entonces, algo de nombre que quieran hacer un alto aquí, o preguntar algo más, o seguimos con los otros atributos, digamos, del estatuto personal. Como quieran. Si no, sigo. ¿Sigo? Bueno, entonces, en cuanto al domicilio, el domicilio habíamos dicho que es lo que va a determinar la ley que se le va a aplicar a la persona, ¿no? Y consiste en el lugar donde la persona tiene su residencia y donde habita o sea, tiene que aparecer el aspecto subjetivo, que es el ánimo de habitar en un lugar, y el aspecto objetivo, digamos, que habita realmente en ese espacio, físicamente en ese lugar. ¿Sí? Que puede ser con un sentido permanente, básicamente con cierta idea de permanencia. Y en ese domicilio obviamente va a ser la fuente donde esa persona va a ejercer sus derechos y va a cumplir sus obligaciones. Por eso es importante el concepto de domicilio. Vean, bueno, ¿cuál es el domicilio de esa persona? Y nos va a fijar también la competencia territorial del tribunal que actúa en un caso de derecho internacional privado. Por eso el domicilio en materia de estatuto personal, de cuestiones de la persona humana, es fundamental. Porque nos va a determinar, por ejemplo, dónde se la va a demandar, por ejemplo. Nos va a determinar entonces lo que es la jurisdicción internacional y nos va a determinar cuál va a ser el derecho aplicable. ¿No? O sea, hay un conflicto respecto del nombre. Bueno, la ley que se va a aplicar es la ley del domicilio de esa persona concreta. También tiene importancia de tipo práctico procesal, de trámite procesal, porque es donde yo voy a notificar a esa persona. Entonces, en definitiva, el domicilio en el derecho internacional privado, el domicilio de la persona humana, nos sirven para dos grandes cuestiones. Atribuir jurisdicción internacional a los jueces argentinos del domicilio de la persona. Si el domicilio de la persona está en la Argentina, van a ser en principio competentes los jueces argentinos. Y la determinación de cuál va a ser el derecho aplicable a todas las materias del estatuto personal. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿esta persona existe? ¿No existe? ¿Tiene capacidad? ¿Cuál es su nombre? ¿Falleció? Si falleció, ¿cuáles le voy a aplicar? ¿Está ausente con presunción de fallecimiento para ver, bueno, proteger sus bienes y demás? ¿No? Por ejemplo, con todo lo que sucedió en la última dictadura militar con las personas desaparecidas, que se aplicaba el régimen de la ausencia con presunción de fallecimiento, pero se aplicaba esto, no porque el delito hubiera desaparecido, ¿no? El delito penal, ustedes saben que la desaparición forzada de personas es un delito continuo y que no prescribe porque es un delito de lesa humanidad, pero en lo que hace al régimen patrimonial, se lo declaraba ausente para que se preserve su patrimonio, se pueda hacer la sucesión, se preserven sus bienes y demás, de la persona ausente. Bien. En cuanto a la fuente interna, siempre vamos a acudir, cuando toque aplicar el derecho argentino, vamos a acudir a las normas del artículo 73 a 78, que hacen referencia
cuál es el domicilio real de la persona, cuál es el domicilio legal, cuál es el domicilio especial, qué pasa con un domicilio ignorado, todas las regulaciones en cuanto a cambio de domicilio cuando toque aplicar el derecho argentino, ¿sí? Y en relación al derecho internacional privado, dentro del título cuarto, vamos a encontrar básicamente el artículo 2613, 2614 y 2600. ¿Sí? El artículo 2613, ¿alguien lo lee? Así no. ¿Algún voluntario? Yo lo leo, si quieren. Bueno. Dice, domicilio y residencia habitual de la persona humana. A los fines del derecho internacional privado, la persona humana tiene a. Su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse en él. B. Su residencia habitual, en el estado en que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. La persona humana no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domicilio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o, en su defecto, su simple residencia. Perfecto, muchas gracias, Estefanía. Bueno, entonces, vemos que esto es un ejemplo de norma calificatoria directa, digamos, material directa que nos define un concepto. Nos está definiendo lo que es el domicilio. ¿Dónde aparecen estos dos elementos que habíamos adelantado, ¿no? Es el lugar físico donde se ve el aspecto real, objetivo, por así decirlo, donde la persona reside, y aparece el ánimo, ¿no? Con la intención, el aspecto subjetivo, la intención de establecerse en ese espacio, en ese lugar. Entonces, la primera regla es, buscamos el domicilio de la persona, donde se den esos dos requisitos, objetivo y subjetivo. Y si no lo tenemos, acudimos a la residencia habitual, ¿no? Que está también definida como el lugar donde vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado, ¿sí? O sea, no sería ese domicilio de tipo formal que te aparece en el documento, pero digamos, donde se dan estas hipótesis. Generalmente, la residencia habitual la vamos a ver en materia de protección de la niñez, ¿sí? Para favorecer esa inmediación, ¿sí? Porque ustedes saben que el niño no puede fijar domicilio per se, en forma propia, pero sí, obviamente, tiene un lugar de residencia habitual, que está vinculado con una noción de tipo más sociológica que puramente jurídico, que comprende lo que se llama el centro de vida de esa persona, ¿sí? Donde tiene los vínculos sociales, educativos, culturales, medioambientales, ¿no? Bien. Ahora bien, si no podemos detectar ni el domicilio ni la residencia habitual, acudiremos a la simple residencia, ¿sí? Que es donde, bueno, se engancha la persona. Esto, ¿cuántas veces nos ha pasado o les va a pasar en el ejercicio profesional que no podemos localizar al demandado y hemos tenido que hacer cantidad de oficios a todas las dependencias para tratar de ver dónde podemos notificar la demanda? Bueno, es un poco lo que pasa. Entonces, bueno, finalmente acudiremos a esa simple residencia, ¿sí? Donde lo enganchamos, ¿no? A la persona. Y obviamente que la idea de unilateralidad del domicilio que nos habla de que la persona no puede tener más de un domicilio. Domicilio es la noción formal, digamos, de que una vez que es detectado, este es el que va a ser el centro donde se va a determinar la jurisdicción internacional, el derecho aplicable, donde vamos a hacer las notificaciones, donde vamos a ubicar ese estatuto personal. Bien. Después vamos a ver dos disposiciones que se van a referir a... Profe, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Porque justo con esto del domicilio, hoy, capaz alguno estuvo mirando tele, escuché que a un jugador de fútbol lo notificaron en el aeropuerto por el tema de los alimentos que le reclamaba la exmujer con respecto a la hija.
como es un jugador que juega en el exterior y no tenía, no sé, el domicilio, se ve que vino a Argentina para jugar, no sé si hoy juega Argentina, no sé bien cuándo juega, y lo notificaron en el aeropuerto. Debe ser, puede ser por un caso de esto, ¿sería? Totalmente, totalmente. Hay personas No. que viven, bueno, primero, hay personas apátridas, digamos que no tienen una residencia fija. Básicamente, generalmente la condición de apatridia está vinculada con el tema de los trabajos, ¿sí? de todo lo que son esas migraciones laborales. Ni que hablar en un jugador de fútbol que, bueno, porque está sujeto a, que casi es una mercancía y que está sujeto a una serie de contratos y demás. Y vinculando esto con el tema del cobro de alimentos, que el alimento básicamente es un derecho humano que está preservado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la Convención Americana, bueno, y que habla en la Convención de los Derechos del Niño cuando la persona del alimentado es una persona niña, vemos que acá tiene una importancia fundamental. Entonces, es por eso, te agradezco el aporte, porque no pude ver la televisión con tantos compromisos laborales, pero bueno, exactamente, está muy bien ejemplificado. ¿Pero sería más fácil notificarlo en el club donde juega, que es de público conocimiento? Sí, pero atento a la urgencia, lo han querido preservar. Acordate que es un derecho humano fundamental. Y en esta situación de pandemia, donde todo a su vez está absolutamente más trastornado y patentizado, ¿sí? Donde todas esas desigualdades, asimetrías en todo lo que es los procesos judiciales, se ve acrecentado terriblemente. Por ejemplo, ustedes hace poquito acá en Argentina, un caso acá que por suerte se resolvió, de una pareja que era multicultural, de una chica una madre argentina y del padre que era australiano y que vivían en México y que se separaron por violencia de género y que vinieron que la madre había venido al barrio de Palermo y que el padre sustrajo al menor, lo llevó a Brasil, o sea, está todo muy trastocado y finalmente se lo pudo localizar, ¿no? O sea, cuando hay una persona, hay un derecho humano conculcado, y cuando el sujeto de derecho de protección es un niño, bueno, es fundamental una actuación urgente. O sea que no sé quién era la abogada, ese dato no lo tenemos, pero me parece muy... Sí, Rosenfeld es mediática. Es mediática. Pero en este caso no me podría pedir el demandado la nulidad de la notificación, más allá de que alimentos, o sea, en este caso no, porque alimentos se puede dictar hasta como medida cautelar preventiva y es por la urgencia, pero en otro caso, una persona que no es notificada en su domicilio ni en su residencia habitual y se lo notifica ocasionalmente, ¿cómo opera? O sea, ¿me puede pedir la nulidad? Por supuesto que podés pedir la nulidad. Pero como te digo, a ver, el derecho es contradicción. Es como dice, bueno, hay una anécdota de Vélez Arfield, el que te cuenta, que fue un cliente, le dijo, bueno, doctor, ¿puedo ganar este juicio? ¿Podemos hacer este juicio? Sí, tiene esta biblioteca a su favor. Y resulta que termina el proceso y lo pierde. Va a Vélez Arfield y dice, pero Dalmacio, usted me dijo que tenía toda esta biblioteca a mi favor. Sí, pero todo está en contra. O sea, depende de la abogada que trabaje y que de esa manera pueda ganar el pleito. Pero digo, mientras no le cueste, no importa, ya lo enganchó. Para mí eso bárbaro. Miren, lo importante es defender los intereses y los derechos de nuestro país. Después discutiremos las cuestiones procesales y demás, pero cuando está en juego un derecho humano como es el alimento de un niño, no te lo van
no te van a anular. Bueno, dirán, bueno, practique otra notificación, y demás, pero digamos, ya la persona ya está compulsada, digamos. Ya Profe, sí. también lo que va, analizándolo, capaz que al haberlo notificado ahí también hizo que la persona se busque un abogado o algo acá y tenga un domicilio legal para poder notificarlo, capaz. O sea, como una estrategia. Totalmente. Capaz que no sirve esa notificación, pero ya el tipo tiene un abogado, perdón, el hombre tiene un abogado seguramente, y bueno. Obviamente, No, pero pero lo que ves es que Una consulta, doctora. seguramente tiene un domicilio más allá de eso. No sé, seguramente sea habitual, es algo que justamente opera por el derecho internacional, porque el domicilio seguramente, su residencia habitual la tiene, seguramente tiene domicilio acá y su residencia habitual la tiene allá, no creo que esté domiciliado allá. Pero no sí, conozco en los ese sentido hechos sí. del caso, no conozco los hechos del caso. Pero lo único que te puedo decir que cuando se trata de un cobro de alimentos, existen distintas normas, hay una norma atributiva de jurisdicción alternativa, es decir, a favor de la parte débil, que es el acreedor alimentario, que la puede interponer ante el juez del domicilio del acreedor alimentante, del deudor alimentante o el lugar donde existieran bienes. Vamos a ver cómo, pero supongamos que esta persona estaba totalmente en forma apátrida, de que estaba borrado del planeta. Esto existe. O sea, no nos engañemos, esto existe. Podés estar absolutamente borrado. Más en este mundo globalizado. Hay muchos casos de apatía. Y se ven en casos de restitución internacional de menores, se ven, bueno, en casos de cobro, que vos no tenés dónde notificar, no tenés la manera de notificar. Bueno, pero vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver si lo logró Rosel, pero se anula, pero buen debate. Me voy a poner a investigarlo, porque para ver un poco más las circunstancias de si esta persona realmente tenía un domicilio en otro estado. Pero bueno, a mí me gusta. A mí me parece que es jugado y que está bien. El derecho a veces es jugarse, y más cuando se trata de un derecho humano. Me parece que está bien. Que hay que tratar de ser creativo, de ver las maneras, ir con eso, ir con eso. Martín, ¿vos querías aportar algo? No, quería más que todo hacer una pregunta, porque tal vez o escuché mal. Puede ser, está bien que sea a nivel del derecho interno, pero puede ser que hasta se haya aceptado notificación a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto, que a un juzgado lo haya aceptado, porque la persona no se la podía ubicar de ninguna manera y el único medio que había disponible era a través de un medio tecnológico. Sí. El artículo 2612, ¿sí?, nos hablan de la posibilidad de comunicaciones directas. ¿Sí? El artículo 2612 habla de la asistencia procesal internacional, ¿no? Sin perjuicio de las obligaciones, bueno, las comunicaciones dirigidas a autoridades, en principio son por exhorto, pero también se permite la posibilidad de comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica en tanto se respeten las garantías del debido proceso. Hoy en día, en un mundo interconectado, globalizado, que obviamente el derecho internacional privado tiene un auge fundamental, todo lo que son los medios, las tecnologías de la información y la comunicación son preponderantes. O sea, que todas estas cuestiones que antes no eran permitidas, el formato papel y demás, ceden ante las nuevas formas de relaciones jurídicas que se plasman a través de las TICs y a través de todos los medios de comunicación internacional, incluido el WhatsApp. Pero ya te digo, no
Eso es lo que permite el 2612. Después ustedes saben que el derecho es interpretación para la operatividad y para la aplicación. Entonces veremos